Sí, se escucha. Entonces, la clase de hoy va a ser el control hormonal del metabolismo del calcio, ¿verdad? Y algo de la fisiología ósea. Bueno, este es un pequeño caso clínico. Ustedes me lo van a contestar más adelante. Dice, un anciano de 65 años es remitido a usted por su médico de atención primaria para la evaluación y el tratamiento de una posible osteoporosis. El paciente acudió, ¿verdad?, a su cita de atención primaria para evaluar un dolor lumbar. Las rayos X de columna vertebral mostraron algunos cambios degenerativos en la columna lumbar, más varias deformaciones en cuña en columna dorsal. El paciente ha sido fumador por mucho tiempo, hasta 2 cajetillas por día, y consume de 2 a 4 vasos de vino en la cena, más los fines de semana. Tiene bronquitis crónica, presumiblemente por fumar, y ha sido tratado en numerosas ocasiones con prednisona oral por las exacerbaciones de bronquitis. Él está actualmente en tratamiento de 10 miligramos día de prednisona. El examen muestra cifosis de columna dorsal con cierta sensibilidad a la percusión, puño-percusión, sobre la columna dorsal. La medición de absorciometría de rayos X, ¿verdad?, DEXA, que normalmente le llaman, de la columna lumbar está dentro de los límites normales, pero el radiólogo señala que la lectura puede ser engañosa debido a los cambios degenerativos. La medición de la cadera muestra una puntuación T, o sea, de las desviaciones estándar de menos 2.2. Y otro diagnóstico general primario debe ser considerado y qué terapia debe ser iniciada. Bueno, ahí más adelante miraremos todo el caso. Con lo del examen, miren, viendo todo esto que hemos tenido, porque ya son 2 días, prácticamente solo tenemos clase el día viernes de esta semana, porque ya mañana no tenemos clases por el feriado. Y el jueves tenemos, pues ya les mandé lo que es la actividad. Entonces prácticamente sería el viernes para, para repaso, y el lunes tendría que hacer el examen. Además, la mayoría votó para el lunes, ¿verdad? Entonces así haríamos el examen el día lunes, y el viernes haríamos una especie de repaso de todo esto, y el examen el lunes, porque solo tendríamos después de hoy hasta el viernes. Mañana es feriado y el jueves tenemos la actividad del departamento, que va a ser ahí a la práctica en el edificio que está a la par, que es el de Odonto, y entonces solo tendríamos el viernes. Bueno, entonces, ¿cómo miramos al calcio en el cuerpo humano? Está unido a aniones, ionizado, y calcio unido a proteínas. Funciones del calcio. ¿Para qué sirve el calcio? Secreción de hormonas, contracción muscular, conducción nerviosa, exocitosis, activación e inactivación de enzimas, y como segundo mensajero intracelular. Funciones de los fosfatos, estructuras del ATP, activación e inactivación de enzimas. Su concentración plasmática fluctúa a lo largo del día y no está tan regulada como el calcio, pero sí la regulación del calcio también interfiere en el fosfato. El calcio y fosfato son componentes principales de la hidroxiapatita, que son las estructuras que forman al hueso, ¿verdad? Esta es la hidroxiapatita. Y la hidroxiapatita constituye entre 60 y 70% de lo que es el peso seco de lo que es el hueso, ¿verdad? El tejido óseo. Quienes regulan las concentraciones de calcio y de manera indirecta del fosfato, la paratormona, vitamina D y calcitonina. Y estas hormonas, ¿dónde van a actuar? Sobre hueso, riñón y tracto gastrointestinal. Entonces, mire, calcio y fosfato en la dieta. Lo digestivo, más o menos, calceína, 10 miligramos día, fosfato, 4 miligramos. Y al final va a haber este balance. Miren, riñones, orina y estas otras pérdidas.
La distribución ya la habíamos visto, forma ionizada, 50%, uniones a sitios aniónicos, o sea, a proteínas, 21%, y otros componentes como folatos, fosfatos, 9%. La concentración total de las tres formas de plasma suele oscilar entre 2,2 y 2,6 nanomoles por litro o de 8,8 a 10,6 miligramos de cilitro. Tener en cuenta que por lo general aquí en Honduras utilizamos más los de miligramos de cilitro para lo que es el calcio, no tanto los nanomoles, ¿verdad? Entonces vamos a ubicarnos más en esta medida de 8,8 a 10,6 miligramos de cilitro. Calcio sérico total, 8,5 a 10,5. Ven que los libros siempre pueden variar un número, porque el anterior, mire, 8,8 a 10,6. Y acá, de 8,5 a 10,5. Siempre puede haber una mínima variación. Y aquí está calcio ionizado, unido a proteínas, calcio complejo y libre intracelular. Entonces, ¿cómo se regula este calcio? Mire que aquí miran un montón de flechas. La dieta, más o menos 1 gramo al día o 1000 miligramos. Si no, de aquí se absorben 500 miligramos de calcio. O sea, de estos 1000 se absorben 500. Pero en el proceso de reabsorción, porque como hay una actividad enzimática importante, está la bilis, están los jugos pancreáticos y todo eso, también hay concentraciones de calcio. Entonces, en toda esa secreción va a haber más o menos 325 miligramos, ¿verdad? Entonces, por un lado, el intestino absorbe 500, pero todos los jugos pancreáticos y todas las secreciones van a secretar más o menos 325 miligramos. Al final, se va a terminar, los 500 que no se absorbieron se excretan, más parte del juego de este, que al final va a quedar en 825 miligramos. ¿Sí? Entonces, al final, por así decirlo, se absorbió 500, pero se perdieron 325, por lo que al final fueron como más o menos 175 miligramos. Entonces, aquí tenemos sí, el gramo, miren, entre 8,8 y 10,6. O sea, 1 gramo, pero ya sabemos que 500 de a dónde los absorbimos, más o menos de la dieta. Ahora nos falta para poder completar. ¿De a dónde viene? Viene de los huesos. ¿Sí? Se va a salir de los huesos, pero otra parte también se va a reabsorber. Al final, los riñones van a estar en ese balanceo y al final se va a eliminar 175 miligramos. O sea, por así decirlo, aunque se está absorbiendo calcio a nivel intestinal, pero se está perdiendo otro calcio a nivel intestinal y también a nivel renal. Entonces ven que al final el balance casi siempre es igual a 0. Entonces, esto es partiendo, mire, sumando los valores de referencia de personas de 70 años, o sea, partiendo de Billy, que tenga 20 años, que mida unos 70, que pese 70 kilogramos, o sea, todas esas variables. Y distribución del balance, miren, que es lo mismo que ya lo habíamos mencionado. Ahora, vamos a ver el otro, ¿verdad? Que es el del fósforo. Entonces, estamos con el del fósforo, miren, parte blanda, 100 miligramos fósforo, 500. La dieta se absorbe más o menos 1400 miligramos. Esta es la dieta, pero de esos 1400 se absorben 1100. En el proceso de absorción también va a haber pérdida, ¿verdad? En los pancreáticos, biliares, todo eso, más o menos de unos 200 miligramos, ¿verdad? Para generar la secreción. Y entonces hay 300 que no se absorbieron, de estos más los otros 200, llegamos a un total de 500. Y en el día, ya tenemos entonces, en el día va a suceder lo siguiente: 210 miligramos se extraen del hueso, pero también se repone. Y al final, entonces, ¿dónde va a estar la mayor pérdida? A nivel de orina. Orina va a perder más o menos 900 miligramos al día. Entonces, esto es para el control.
Por lo general, el control del fósforo es secundario a el control del calcio, no es un control directo. Actualmente eh, ajá. Actualmente también ya se va reconociendo que existe factor de crecimiento de fibroblastos, mire, que es un factor importante. Y es producido principalmente por osteocitos y osteoblastos. Disminuye el fosfato plasmático al reducir la reabsorción tubular del fosfato. Entonces aquí pueden ver, mire, para tu hormona, actúa sobre el hueso, sobre riñón. Entonces, vamos a repasar rápidamente, no lo vamos a entrar como que si fuera esto, y va a ser muy superficial. Lástima que estamos aquí en línea, si no hubiera molestado a mis instructoras. Los principales de huesos son cortical más denso y el trabecular más restricto. Entonces vamos a ver, el hueso compacto o cortito. El hueso cortical es denso y compacto y representa el 80% del esqueleto. Su principal función es proporcionar soporte mecánico y protección. En cambio, el esponjoso o trabecular constituye la parte más interna de los huesos, pero a su vez ese es el más activo metabólicamente. Entonces aquí va a haber gran actividad metabólica, especialmente en la epífisis, huesos largos, vértebras ilíacas, y presenta una disposición tridimensional de trabéculas. Y aquí podríamos decir que también se encuentra alojado lo que es el médula ósea. Entonces vamos a ver hueso cortical y hueso trabecular. ¿Bien? Hueso cortical, que todo acá, por su estructura, y el trabecular, más o menos acá, en el centro. Hueso, este es el cortical, miren, y este sería el esponjoso. Ahí leen el resto. Aquí está otra descripción del hueso cortical. Matriz orgánica, miren. Los vasos, osteoma, el canal de Haber, periósteo y osteocitos conectados con los canículos. Serían esos. Acá. Entonces, la matriz orgánica del hueso está formada un 90-95% por fibras de colágeno y el resto es un medio gelatinoso. Las fibras de colágeno se organizan siguiendo líneas de fuerza, de tensión y brinda al hueso una gran resistencia. Entonces, esta es una de las características. Que los huesos, aunque la parte compacta, va siguiendo esas estructuras, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder resistir la tensión y no fracturarse fácilmente. Entonces, en teoría, un hueso normalmente dentro de ciertos límites no se fractura, ¿verdad? Cuando se aplican las fuerzas dentro de ciertos límites. Ya si rebasamos ese límite de fuerza de tensión, entonces ahí sí ocurriría. La sustancia fundamental está compuesta por líquido extracelular al que se asocian proteoglucanos. Entonces, mire, acá es, por ejemplo, este es como un pequeño ejemplo. Entonces, va a haber fuerzas de tensión, ¿verdad? Aquí les dice, cuando una viga soporta el peso, como puede verse en la figura, en este arco, en parte inferior está sometiendo a fuerzas de tensión, es decir, el material de una zona de estirarse. Entonces, aquí ustedes observan esto, cuando se imprime esta fuerza, aquí van a ver en esta estructura, póngale que hueso, va a haber fuerzas de tensión, ¿verdad? Unas van a estar comprimidas y otras van a tender a expandirse. Entonces, estas van a tender a comprimirse, ¿bien? En cambio, estas se van a expandir. Entonces, esa es de las características que tienen que ir en base a las tensiones que pueden resistir los huesos. O sea que, y eso va a variar dependiendo de dónde sea el hueso, porque no es lo mismo un fémur que el húmero. Son huesos que están en posiciones diferentes y hacen funciones diferentes. Entonces quiere decir que sus líneas de tensión serán diferentes. Entonces, mire, acá está la tensión, o sea, aquí y acá va a haber compresión. Entonces, volvamos para atrás.
Aquí sería que esa tensión, porque se está estirando, y acá, ¿qué se va a suceder? Se va a comprimir, que es lo mismo acá. Tensión y compresión, porque si de un lado se fuerza, entonces el otro lado tendrá que resistir un poco de compresión. No sé si queda más o menos claro el concepto. Ajá. Bueno, vamos a preguntar entonces a José Carlos Mesa. ¿Está? José Carlos, ¿está? Hola, ¿está José Sí Carlos? estoy, pero es que honestamente no entendí muy bien lo que trataba de explicar. Solo tengo que dar una fuerza de comprensión y la detención. Bueno, Y la detención entonces, se ejerce justamente en el centro. ujú. Y creo que la tensión creo que se ejerce en el centro y creo que la comprensión a los bordes. No estoy seguro si lo capté bien. Entonces, mire, miremos esta barra. Aquí en esta barra, cuando usted empuja así, puede ser un fósforo, usted se ubica en cualquiera, pero las mismas fuerzas aplican en el hueso. La única diferencia es que cambia el área, ¿verdad? La ubicación. Entonces, si se ejerce una tensión en esta parte superior, acá, mire, va a ejercer acá esta fuerza. Estos son los que van a resistir toda la tensión, ¿verdad? Porque se van a tender a estirar. Y estos se van a tender a ¿qué? Comprimir un poco. Porque mire, esto se ha curvado. Entonces, entre estas líneas, si agarramos una línea acá y otra línea acá, esto tiende a ser un poquito más largo por la fuerza que se está aplicando. Si dice F, fuerza. Entonces, esto se está, por así decir, estirando. Pero si medimos de aquí hasta acá, en comparación a este, esto se ha reducido. Entonces, estas fibras, o sea, esas dos fuerzas de tensión y compresión va a suceder en el mismo hueso. O sea, no va a pensar que unos huesos se van a comprimir y los otros van a extender. No, el mismo hueso, en un punto específico de hueso va a haber compresión, o sea, eso, y en el otro va a haber de la fuerza, va a sentir toda la fuerza de tensión que va a tender a estirar un poco en acá. O sea, en el mismo hueso suceden los dos eventos. Por eso está acá, tensión y compresión. Mientras esto está resistiendo, porque de aquí viene la fuerza, este se va a comprimir. Si la tensión viniera de este lado, se orientaría en sentido opuesto. O sea, estas fibras van en esa doble dirección, tienen ese doble jueguito. Por eso miran esas fibras de los huesos que llevan como esas pequeñas líneas. Esas líneas son más que todo para la tensión y compresión. Por eso les menciono, es diferente un fémur de un húmero. Simple y sencillamente hacen funciones diferentes, están en posiciones diferentes y movilizaciones diferentes, por lo que sus líneas cambiarán rotundamente. Entonces vamos a volver a preguntar, pero esta vez vamos a buscar a ver, vamos a buscar al instructor de máquinas que me ayude. Está Luis Montalvo. Mm, ¿Está? Luis Montalvo. ¿Está? ¿Se encuentra? Ausente, ¿verdad? Ni modo. Sigamos. Fisiología del hueso, ¿verdad? Matriz extracelular, la misma estructura, ya lo vimos. Matriz extracelular,
fase orgánica, colágeno tipo 1 al 80%, proteoglucanos, características. Y la fase inorgánica ya sabemos que son cristales de hidroxiapatita que por lo general contendrán calcio y fosfato. Matriz extracelular llamada osteoide brinda fuerza tensora al hueso, habilidad de resistir el estiramiento o estrechamiento, ¿verdad? Porque si de un lado se da estiramiento, el otro se va a estrechar o se va a disminuir. ¿Se acuerdan cuando les dije la fuerza de tensión? De un lado, donde está esa fuerza de tensión, el lado opuesto se va a tender a estirar, pero donde se está aplicando, esa área se va a tender a estrechar un poco, o sea, a cortar un poco. No es algo que, por así decirlo, vaya a ser de milímetros, no, eso es algo de micro, pero el hueso lo siente. Y provee sitios de formación de núcleos de cristales de hidroxiapatita, lo que es la matriz dentro de la función de la matriz extracelular. Es sintetizada por osteoblastos. Remodelación ósea. Osteoblastos, osteoclastos y osteocitos. Los osteoblastos, responsables de la formación y mineralización ósea. ¿Y qué característica tienen estos osteoblastos? Expresan receptores para la paratormona. Entonces, ahí ya empezamos. ¿Quién es el que presenta receptores para paratormona? El osteoblasto. Sí. Los osteoclastos, células grandes multinucleadas, poseen un borde de cepillo y derivan de precursores hematopoyéticos del linaje de los monocitos. Son ricos en lisosomas y son encargados de la resorción ósea. Entonces aquí pueden ver esta pequeña imagen, que por eso la agregué. Hueso normal, osteoblasto, miren qué está haciendo, y el osteoclasto. Están trabajando en equilibrio. Pero llegó ¿quién? La Osteoporosis. Y entonces el osteoblasto sigue trabajando a su paso, a su ritmo, pero el osteoclasto se vuelve pues un terrorista. Mire, se mete dinamita al hueso y entonces se queda el hueso sin calcio. Osteocitos. Son las células más numerosas del hueso y totalmente diferenciadas a partir de los osteoblastos. Están conectados entre ellas y con los osteoblastos. Detectan estrés mecánico en el hueso, secretan factores de crecimiento que estimulan a los osteoblastos. Miren, estos son los que van a detectar el estrés, o sea, cuando hay que fuerzas de tensión. Y aquí viene el otro punto. A más fuerzas de tensión detecten, ¿qué va a suceder? Van a secretar más factores de ¿qué? ¿Cuál estoy señalando? ¿Qué? Crecimiento. 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 Entonces, aquí viene otro punto en base a esta diapositiva. Por lo general, en las mujeres posmenopáusicas, ¿qué viene? La osteoporosis, ¿verdad? Entonces, uno de los tantos mecanismos, antes de llegar a la osteoporosis, ¿verdad? Porque si ya está bien instalada la osteoporosis, este mecanismo ya no sirve, no es opción, ¿sí? Claro. Se aumentan las fuerzas de tensión y entonces va a haber mayor secreción y por ende va a haber una mayor actividad de ¿qué? De los osteoblastos, por lo que va a haber ¿qué? Menos osteoporosis. Entonces, ¿qué puede provocar que haya más fuerzas de tensión? Ajá. Por ejemplo, aquí es el único punto donde se puede decir que el sobrepeso ayuda, porque como si la persona pesa más, entonces los huesos tendrán que tener más fuerzas de tensión y por ende se va a activar. Bueno, ese es uno. Pero ya sabemos que el exceso de peso tiene tantas contraindicaciones que
los beneficios, lo dañino es mucho más, si lo ponemos en la balanza, que los daños son peores que los beneficios, entonces se convierte como en una no opción. Entonces, ¿qué otra opción se puede hacer para conseguir el aumento de peso, aunque sea de manera temporal? Subir gradas o levantar pesas, ¿verdad? Entonces, esos son mecanismos que va a servir a una mujer. Ojo, se inicia antes de la menopausia. Si ya tiene osteoporosis, esta no es opción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para ustedes, las damas, si empiezan ustedes a subir, por ejemplo, póngale que unas 200 gradas al día, mínimo, entonces van a estar en mejores condiciones para cuando les llegue la menopausia, para que la osteoporosis esté menos, o sea, no sea tan acentuado, ¿verdad? Entonces es uno de los mecanismos que se pueden utilizar. Y transfiere mineral desde el interior del hueso a la superficie de crecimiento. Entonces aquí usted tiene los dos, mire, proteosteoclastos, osteoclastos, osteoblastos, osteocitos. Y entonces, mire, acá está la función del osteoclasto y acá la otra función, ¿sí? El osteoblasto. Células mononucleares y aquí viene el osteoblasto. Entonces, vamos a ver si hay otra acá. No, tendrá que ser eso. Entonces, ¿qué está haciendo el osteoclasto? Se está comiendo al hueso, ¿verdad? Mire, póngale lo que se lo está comiendo. Una vez que se lo come, deja, por así decirlo, un hoyo o un bache. Y entonces, este osteoclasto, ya cuando comió todo este hueso, se va para otro lado. Se va caminando hacia acá. O sea, pongámosle que aquí está el osteoblasto y miran que esto está un poquito más pálido. Bueno, ¿por qué? Porque por aquí pasó este osteoclasto. Este osteoclasto pasó aquí, dejó todo este hoyo, mire, todo este buraco acá, ya comió, se siguió al siguiente y entonces alguien tiene que reparar esto. El osteoblasto, mire, empieza a ponerse todas las matrices, mire, empieza la matriz, después el osteocito termina de hacer la mineralización. Y aquí el osteoblasto empieza a crear toda esta matriz para poder rellenar todo esto que dejó este osteoclasto. Nada más que este va más adelante, y entonces después a este osteoblasto lo que le va a tocar es venir acá, reparar esto y este ya va a ir más adelante. Entonces, más o menos, eso es como se está regenerando el hueso. ¿Por qué? Porque aquí también van a haber células, van a haber fibras. Y entonces esas son proteínas y esas proteínas también se van a degradar con el tiempo, entonces ahí tienen que ser repuestas, tienen que ser corregidos, tiene que, ¿verdad? Como decirlo, o darse una actualización. Entonces, no es que el osteoclasto, por así decirlo, sea el malo y el osteoblasto sea el bueno, sino que simple y sencillamente están haciendo una regeneración o un recambio del hueso. Porque si no, todas estas proteínas que están acá simple y sencillamente van a envejecer y ya no van a cumplir su función ideal y entonces el hueso perderá su fortaleza. Entonces sí tiene su función. Ahora acá, bueno, vamos a ver lo que hace que la paratormona y la vitamina D, que van a tender a generar estos cambios. Miren, de monocito hasta osteoclasto, igual que célula madre, proteoblast, osteoblasto y el osteoide. Miren. También aquí va a haber otro punto que dice bifosfonato, calcitonina y estrógeno. Entonces, no sé si han escuchado la calcitonina, sí, ¿verdad? ¿Que la produce quién? ¿Qué glándula produce calcitonina? Tiroides. Tiroides. Muy bien. Los bifosfonatos, sí que esos, no sé si han escuchado la palabra bifosfonatos. Alendronato. Bueno, entonces, estos son fármacos que sí se dan. Ahí no me interesa tanto que se sepan el nombre. Entre ellos está
alendronato, lo que hace es que hacen que el osteoclasto trabaje menos. Y entonces, al tener una menor actividad biológica, el osteoclasto, gracias a calcitonina, gracias a estrógeno o exógenamente bifosfonato, entonces se va a poder hacer, al osteoblasto le va a dar más tiempo para generar una regeneración ósea, para que se sostenga más. Entonces, de hecho, por eso es que se dan los bifosfonatos, o sea, el endronato, ¿verdad? Que es uno de los ejemplos para cuando ya los pacientes tienen osteoporosis. Y eso es lo que potencia también, miren, la falta de estrógeno es lo que potencia al osteoclasto. Si no hay quien lo suprima, entonces empieza a trabajar ¿qué? Más rápido, porque la calcitonina no es suficiente, sino que el equilibrio es calcitonina-estrógeno para bajarle, por así decirle, las revoluciones o la velocidad al osteoclasto. Ahí está toda la explicación. Entonces, en resumen principal, la paratormona y el factor de crecimiento fibroblasto secretan principalmente, ¿verdad? Son secretados principalmente por los osteoides en respuesta a niveles elevados de fosfato o de vitamina D. El efecto neto del aparato hormonal es aumentar el calcio sérico y reducir el fosfato sérico. En el efecto neto de lo que es el factor de crecimiento de fibroblastos es disminuir el fosfato sérico y el efecto neto de la vitamina D es aumentar ambos, ¿verdad? Entonces aquí está el jueguito. Miren, para tu hormona es aumentar el calcio sérico y disminuir fosfato. El efecto de lo que es el factor de crecimiento de fibroblastos es disminuir el fosfato sérico. Y el efecto neto de la vitamina D es aumentar ambos, tanto calcio como el fosfato, pero en sangre. O sea, cuando hablamos de esto de aumentar y disminuir, estamos hablando de los valores en sangre o en plasma. Entonces, en base a esto en el jueguito, en base a la sangre, ¿verdad? Entonces, no se les olvide estos pequeños párrafos. Remodelación ósea. Depende del acople de actividad de osteoblastos y osteoclastos. El osteoblasto promueve la mineralización y exportación de calcio, ¿verdad? De vesículas extracelulares. O sea, la construcción. La formación de huesos a lo largo de espículas u óseas trabéculas se produce principalmente en lugares donde donde están los osteoclastos han producido previamente una resorción ósea. O sea, el osteoclasto, recuerdan que les mencioné que generaba como una especie de hoyito, de hueco. Vamos para atrás. ¿Bien? Primero está el osteoclasto. Deja esto. Entonces, después, ¿qué hace el osteoclasto? Después de haber dejado todo esto, se va. Entonces, tiene que venir el osteoblasto a rellenar acá o reparar. Miren, acá. O sea, esto que está acá es que aquí pasó quién. ¿Quién habría pasado por acá que dejó todo esto así? Como una especie El de hueco. osteoclasto. Pasó aquí, después se fue para otro lado y el osteoblasto viene y tiene que tener de rellenar y después el osteocito termina de la formación. ¿Y esto cuál es el objetivo? Remineralizar, porque aquí hay proteína. Estas también, o sea, no solo son cristales de hidroxiapatita, también va a haber proteína, va a haber colágeno. Entonces, esas fibras de colágeno también envejecen y tienen que ser recambiadas. Sí, porque si no, entonces este hueso perderá resistencia. Entonces, ese es el motivo de por qué está este jueguito. Y ya sabemos que a los osteoclastos quien le pone un freno es la calcitonina y el estrógeno. Y en el caso de la mujer, si ya es posmenopáusica, ya no hay estrógeno, entonces tendrá que agregarle bifosfonatos. En el caso de los hombres, por lo general, también genera osteoporosis, pero es mucho más después, más o menos de 10 a 15 años después. Bien, estudiar, miramos. En los adultos hay entre 1 y 2 millones de unidades formadoras, ¿verdad? Unidades multicelulares básicas que van a estar remodelando el hueso. O sea, estamos hablando de osteoblasto, osteoclasto. Y aquí está, miren. Entonces, aquí viene. Viene la paratormona. Va a estimular a las células, miren.
Y esto también va a haber producción de factores de crecimiento. Estos son los osteoblastos, miren, que al final este osteoblasto va a generar oxiprogesterina y también van a producir el RAM, que el RAM es el más importante. También van a liberar interleucina 6, miren. Y esto va a hacer que los precursores de osteoclastos, miren, acá están células madres, miren, los precursores de osteoclastos. Esto los va a terminar, ¿qué? Diferenciándose, o sea, transformándose en qué. De ahí se va a los preosteoclastos para terminar formándose. Entonces, ¿quiénes son los que van a actuar? El RAM y la oxiprotegerina. ¿Qué es esta? Oxiprotegerina. O también la interleucina 6. O sea, van a estar liberando estos 6. Al final de cuentas, quiere decir que va, aquí es donde se está dando esta interrelación. Miren, ¿quién va a estimular? La paratormona. Aquí lo pueden ver mejor. Miren. La paratormona y la vitamina D estimulan las células osteoblásticas, que son estos, para que secreten agentes que van a estimular a las células madre para pasar a osteoclastos finalmente. Inducen la diferenciación de las células precursoras de osteoclastos en osteoclastos maduros y por último de los osteoclastos maduros multinucleados. O sea, al final, ¿y quién es el que presentaba receptores para paratormona? ¿El osteoblasto o el osteoclasto? Ajá. Osteoblasto. Osteoblasto. Exacto. ¿Y quién es el que regenera el hueso? Osteoblasto. ¿Y quién se Osteoblasto. come el hueso? ¿Y quién se come el hueso, por así decirlo? Osteoclasto. Ajá, pero Osteoclasto. ¿cómo emergen los osteoclastos? Ajá. ¿Cómo es que se producen esos osteoclastos? Según yo, eran osteoblastos que habían envejecido. ¿Cómo? Ajá. Por eso el RANK y el OPG. Entonces, mire, estas son las células que, Madre. ajá. Y entonces tiene los osteoblastos y son estimulados por la paratormona. Esta paratormona va a estimular a estas células madres para que empiecen a formarse precursores osteoblastos que, como se va a ver, a través de la oxiprotegerina, esta, a través del RAM o de la interleucina 6. Estas son los factores que van a terminar estimulando osteoclasto para que se vuelva todo un osteoclasto, ¿verdad? Desde estas células. Entonces, el osteoblasto es el que termina, por así decirlo, bajo el estímulo de la paratormona, creando al osteoclasto. Y después el osteoclasto pues empieza a activar. Ahora, entonces, ¿por qué en la menopausia están tan activos los osteoclastos? Por la falta de estrógeno. La falta de estrógeno, y eso hace que se pierda más calcio a nivel renal. Pierde el calcio, lo detecta la paratormona, aumenta la producción lo detecta, lo que hay de calcio lo detecta paratormona, empieza a producir más paratormona, termina estimulando más a los osteoblastos para que genere más osteoclastos y así es como comienza el proceso. ¿Verdad? Entonces, paratormona y la vitamina D estimulan las células osteoblastas para que secreten agentes que inducen la diferenciación de las células madre en precursores de osteoclastos, en osteoclastos mononucleares y por último en osteoclastos maduros. De este modo, la paratormona favorece indirectamente la reabsorción ósea.
los osteoblastos también secretan calcio y fósforo inorgánico que induce la nucleación superficial, ¿verdad? Y la interleucina 1,6, receptor de la interleucina 6, que es este, ¿eh? Y todo esto es lo que va aquí. Ahora, vamos para atrás para que recuerden bien los números. Esto que dice bifosfonatos, lo que inhiben es al RAM. O sea, se hacen parecer a un RAM, se acoplan, pero no es el RAM. Entonces ya no hay actividad biológica. Solo como comentario aparte. Y entonces acá está, miren. Entonces esta sería resorción. O sea, sería un osteoblasto o osteoclasto. Osteoclasto. Muy bien. Entonces, ¿qué hace este osteoclasto? Vino el RAM, la interleucina 6 o la oxiprotegerina, cualquiera de ellos, y todo esto se activa. Entonces, miren, interleucina 6 terminarán activando ¿qué? Protein-quinasa, bueno, van a activar, miren, a la estimulación de resorción ósea. Se va por esta vía, se va por esta vía, excepto la calcitonina, que lo que va a hacer es inactivación, o sea, va a disminuir, va a hacer que esto no se active esta vía. ¿Sí? Entonces se viene y se activa toda esta vía, y al final, aquí está, miren el proceso. ¿Cómo se va a dar? Acá está atrapando CO2, y después una anhidrasa carbónica convierte en carbonato, que lo expulsa y absorbe cloro, y en los hidrogeniones que quedan ahí libres, ese hidrogenión, mire, va para acá. Y por otro lado, expulsa el cloro. Y entonces, en esa parte del hueso, lo que usted va a tener es cloro e hidrógeno. Y entonces, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que tiene cuando hay hidrógeno y cloro? Ajá. Sodio. ¿Qué dijo, doctor? Cuando une el cloro y el hidrógeno, ¿qué tiene? Ácido clorhídrico. Entonces, esto es lo que va a destruir este hueso, miren. Y más las enzimas lisosómicas. Eso. Entonces ya van viendo que ácido clorhídrico no solamente va a haber en el estómago, también va a haber, ser producido por los osteoclastos. Y acá es donde está adherido, perdón, por este tipo de integrín. Ya una vez que hizo, por así decirlo, un gran bache, un gran hueco, bueno, ya está comido. Y dice este osteoclasto, me voy a otro lado, comerme otro pedacito de hueso. Y deja acá que alguien tendrá que repararlo, sea el osteoblasto. Pero igual el osteoblasto le dio vida al osteoclasto, así que no se queje. La vitamina D y la paratormona estimulan a los osteoblastos para que secreten, todo esto ya lo mencionamos, ¿verdad? Este precursor diferencial de osteoclastos, ¿verdad? También está entre ellos el ligando del RAM. Los osteoclastos reabsorben huesos de las zonas concretas en contacto con el borde ondulado. El osteoclasto se une finalmente a la matriz ósea, aquí va describiendo todo este proceso, ahí solo lo leen. Y ahora llegamos a ¿quién? A la glándula. Paratiroide. Sí. Entonces, las glándulas paratiroides, ¿cuántas son? 4. En promedio, ¿verdad? En promedio 4, hay personas que pueden nacer con 2, hay personas que pueden llegar a nacer con 6, o sea, ambos extremos son medio raros, pero puede dar. ¿Cuántas glándulas paratiroides ocupa un ser humano para vivir? Cuatro. Ajá, como mínimo.
Ujú. Vamos. 4. Si hay personas que nacen con 2, Pues 2. Yo pienso que con una basta. con la mitad de uno. Han habido casos que hay personas que con la mitad de una pueden vivir. Solo para que sepan, ha habido casos. Pero al ser 4, eso le indica de que fácilmente la importancia también del calcio en el cuerpo, ¿verdad? Eso es lo que está indicando. Y posee una forma de chícharo, ¿verdad? Ubicadas en el borde posterior del órgano. Entonces, miren, ¿qué es lo que está encima de las glándulas paratiroides? Anatómicamente hablando. Ajá. Vamos. ¿Quién está La encima? tiroides. La tiroides. Entonces, ¿por qué viene el tema a colación? Hay personas que las operan y les quitan la tiroides, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, una de las cosas que el cirujano tiene que ahí tener en cuenta varias cosas, entre ellas el nervio laringeo recurrente, de acuerdo, y otro, ¿qué sucede con las glándulas paratiroideas cuando se hace esta extracción de la tiroides? Son Se va. sumamente que no se sacan, o sea, el cirujano hace bien la disección para no sacar a las glándulas paratiroides, obviamente, pero igual quedan totalmente traumatizadas, ¿verdad? Edematizadas por toda esa cirugía. Entonces, por lo general, en las primeras horas, las glándulas paratiroides no pueden regular bien los niveles de calcio. O sea, no siempre se da, pero es bastante frecuente que las glándulas paratiroideas no puedan regular de manera adecuada los niveles de calcio, especialmente en las primeras horas. ¿Debido a qué? De que hay edema. Y ese edema, toda esa injuria, hace de que los sensores, que son receptores, no funcionen de manera adecuada de la glándula paratiroidea. Entonces, posterior a una cirugía de tiroides, siempre tengan en cuenta que se les va a pedir niveles de calcio en sangre a ese paciente. ¿Por qué? Porque no lo está sensando bien las glándulas paratiroides. ¿Por qué? Porque fueron traumatizadas, hay edema post cirugía, entonces ellas no pueden hacer una lectura correcta de los niveles de calcio. Entonces muchas veces los niveles de calcio pueden caer en esa persona e inclusive puede hacer hasta tetania debido a los descensos de los niveles de calcio en sangre. ¿Por qué se van a hacen esas caídas de esos niveles? Porque están las glándulas paratiroideas edematizadas, pueden estar todas, póngale que hayan las 4, pero hay edema y ese edema que hay secundario a la extracción de la tiroides no les permite censar los niveles de calcio de manera adecuada en sangre. Entonces, eso no, por eso no, como no lo pueden censar, no liberan paratormonas. Si no hay liberación de paratormonas, no van a estimular al osteoblasto para que active a los osteoclastos y entonces el osteoclasto estará, por así decirlo, tranquilo, sin trabajar. Y entonces los niveles de calcio en sangre empiezan a caer, que al final pueden generar un signo de tetania. Entonces eso sí, tenerlo en cuenta. O sea, después de cirugía de tiroides, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener siempre pendiente? Una de las tantas cosas, ¿verdad? Ajá, ¿qué es lo que tendrían que tener Los en niveles de cuenta? calcio. En Los sangre. niveles de calcio. Sí, en sangre. ¿Por qué? Ajá, ¿por qué habría que ver los niveles de calcio? ¿Por qué tienden a caer? Por lo de la glándula paratiroides. ¿Y qué le pasa a esa glándula paratiroides? Queda traumada. Queda, sí, traumada, edematizada. ¿Y eso qué?
no va a poder censar. Ese edema, ese trauma, no le va a permitir censar ¿qué? Los niveles de calcio en sangre. Y como no lo puede censar, no va a liberar esa paratormona. ¿Hoy sí? Sí. ¿Ah? Y ya más o menos en Sí. 24, cuando mucho 48 horas, ya las glándulas paratiroides ya vuelven a censar de manera adecuada los niveles de calcio y ya eso se corrige. O sea que en las primeras horas, nunca se les olvide valores de qué en sangre. Calcio. ¿De qué? Calcio. ¿De calcio en qué? En, Sangre. bueno, ya veremos en el examen, a ver si es cierto. Doctor, pero Siento- si se extirpa la glándula tiroides ya no se produce esa hormona, entonces se puede vivir ¿Cuál sin hormona? esa. La ¿Cuál tiroidea, hormona? hormona tiroidea, ya no la Lo que podría producir. no la produce, lo que hace es que se le da levotirosina o Eutirox, Ah, que se vende comercialmente, que se acuerdan cómo se les dije que se los daba a las personas que les quitaban la tiroides. Se les da en ayunas, porque cualquier otro alimento que haya interfiere en la absorción. Una hora después ya las personas comen, pero también recuerden que les mencioné que si esta persona venía de un hipotiroidismo, se hace una corrección, se va ascendiendo poco a poco, ¿verdad? Para poder estabilizarlo, para evitar que haga un hipertiroidismo farmacológico secundario a que hay una gran actividad de las desayodinasas de unas y de otras. ¿Recuerdan? Bueno, seguimos. Glándulas paratiroideas, aquí mencionan células principales, ¿verdad? La función principal es la secretar la hormona directamente. La paratormona y las células ofílicas no está del todo clara su función. Ojo, el que no sepamos no indica que no tengan ninguna función. Hormonas paratiroideas, su función principal es remodelado óseo y la homeostasis del calcio. ¿Por qué sería el remodelado óseo? La hormona paratiroidea. ¿Por qué generaría ese remodelado óseo? Ajá. Por lo de la producción de calcio. ¿Por qué se daría el remodelado óseo? La paratormona que dice su función principal es el remodelado óseo. Por lo de Porque que Aparte. sensa. Ajá. promueve la formación de osteoclastos. Los osteoclastos promueve, ¿verdad? O sea, estimula al osteoblasto para que el osteoblasto termine estimulando la síntesis o la creación de osteoclastos y entonces esto es el proceso. Bueno, muy bien. También participa en la excreción de fosfatos y en la activación de la vitamina D. Sus efectos fisiológicos se llevan a cabo mediante la interacción con otros como la calcitonina y el calcitriol. Síntesis y procesamiento de paratormona y la activación de vitamina D. Bueno. Vitamina D disminuye la velocidad de transcripción. Bueno, eso ya lo vamos a ver. La síntesis de la paratormona más o menos se dan de 6 a 7 pulsos por hora. Esto le está indicando a usted de cuán importante es que los niveles de calcio en sangre. Metabolismo. La paratormona intacta más o menos es de 84 aminoácidos y el péptido con actividad biológica es un fragmento N-terminal del 10%. Y de todos estos 84 aminoácidos. Y con una vida media de 4 a 20 minutos. ¿Cómo se elimina la paratormona? Por vía renal. Entonces, ¿qué hace la paratormona en diferentes órganos? En el intestino, incrementa la reabsorción de calcio y fosfato. O sea, paratormona a nivel del intestino, reabsorber el calcio y fosfato de la dieta. A nivel del riñón, disminuye la excreción de calcio, aumentando la excreción de fosfato, ¿verdad? A nivel óseo, la reabsorción de calcio y fosfatos. Y efecto neto, el calcio sérico incrementa, el fosfato sérico disminuye.
Ahora, ¿qué hace la vitamina D a nivel del intestino? Incrementa la reabsorción de calcio y fosfato a nivel del riñón. La excreción de calcio y fosfato pueden reducirse. Y a nivel óseo aumenta la reabsorción de calcio, miren, y fosfato. El calcio y el fosfato en suero aumentan. Y el factor de crecimiento, ¿verdad?, de los osteoblastos disminuye la absorción de calcio y fosfato, ¿verdad?, por la disminución de la producción de vitamina D. Aumento de la excreción de fosfato y disminución de la mineralización y disminución del fosfato sérico. Secreción de la paratormona, ya vimos, el receptor sensor de calcio es paratiroideo. Secreción, no lee. Entonces miremos acá. Este es el sensor de calcio. Entonces, mientras esté el calcio, va a haber una actividad fosfolipasa, ácido araquidónico, leucotrieno, y este leucotrieno va a aumentar la degradación de la paratormona que se está produciendo. Cuando ya no hay calcio, ya no se va a activar la fosfolipasa 2, no hay ácido araquidónico y por ende no va a haber degradación. Y entonces, como hay calcio, se libera excretando el calcio. Entonces, ¿quién más puede generar pongamos aquí, miren, la vitamina D en exceso lo que va a hacer es provoca una inestabilidad en la transcripción de ARN a síntesis proteica. Y entonces eso hace que se disminuya la síntesis. O sea, el exceso de calcio en sangre, esta es la glándula paratormona. Si hay demasiado calcio en sangre, ¿qué va a suceder? Aquí va la fosfolipasa 2, el ácido araquidónico, leucotrieno, y los leucotrienos degradan a la paratormona preformada dentro de la célula. Total, no hay liberación o una escasa liberación. Bajan los niveles de calcio en sangre, ya no hay fosfolipasa 2, activación de fosfolipasa 2, no hay activación del ácido araquidónico, no hay leucotrieno, y por ende no hay degradación de la paratormona, tiende a aumentarse y entonces al final se va a excretar. ¿Qué otra característica hay? Vitamina D. Si hay demasiada vitamina D, va a desestabilizar a la transcripción del ARN, o sea, que los ribosomas no lo puedan leer de manera adecuada. Si no lo leen de manera adecuada, no va a haber síntesis de paratormona. Si no hay síntesis de paratormona, entonces disminuye. Entonces, calcio y vitamina D, simple y sencillamente, hacen que no se libere más paratormona. Descienden los niveles de calcio y entonces habrá síntesis de paratormona. O sea, por así decirlo, ¿y quién estimula la síntesis de vitamina D? La misma paratormona, o sea, retrocontrol negativo. Entonces, la disminución aguda del calcio plasmático, provoca una secreción inmediata de la paratormona. Pues sí, si ya no hay calcio, no se da todo esto, aumenta las concentraciones y afuera la paratormona que va a cumplir su función. Respuesta de la glándula paratiroidea ante cambios del calcio. Miren, hipercalcemia y hipocalciuria familiar. Bueno, aquí es ya cuando tiene estos antecedentes. De hecho, estas personas son las que se les ha hecho estudios. ¿Miren? Entonces, esta es una persona normal que cuando los niveles de calcio están por debajo de 7 miligramos de decilitro, la producción de paratormona está full. Miren. Y a medida va subiendo los valores de calcio en sangre, mire, la producción o liberación de paratormona empieza a caer. Ya cuando está en 9, la producción casi cae a 0. Ya cuando llega a 10, es mínima la producción. En cambio, cuando existe este problema, cuando los valores ya llegan a 10, miren, ya casi no hay producción. En cambio, esto es un antecedente genético. De hecho, los niveles de calcio, estas personas que tienen este problema de hipercalcemia y hipocalciuria familiar, de hecho, en ellos es que se empezó a estudiar los valores de calcio y ver bien las funciones del calcio. De hecho, en ellos se estudió que a posteriori después se encontró cómo es que funcionaba normalmente.
Y en ellos, miren, la producción de calcio cuando está en 10 está totalmente y desciende cuando ya los valores de calcio están casi en 3. Pero aquí ya estas concentraciones de calcio son patológicas. Bien, acá está paratormona, la producción de la paratormona y con los calcios, nada más que este está en milimoles sobre el litro, ¿verdad? Y va descendiendo a más concentración hay. Secreción de la paratormona, regulación. La secreción es inhibida por cuando hay demasiado calcio, vitamina D o por hipomagnesia. ¿Que aumenta la secreción de calcio? Hipocalcemia, o sea, descenso de calcio en sangre, hiperfosfatemia y también, ¿quién más? Aminas, mire. O sea, adrenalina y noradrenalina. También juegan ese pequeño papel. Entonces aquí está, miren. Paratormona. Acá está, se liberó. Viene acá, la paratormona va a permitir que se absorba más calcio a nivel intestinal, se saque calcio del hueso, pero la misma paratormona va a estimular aquí en el riñón para convertir a la 25 de hidroxicolicalciferol, que viene de la piel, a 1,25 de hidroxicolicalciferol, que ya es la vitamina D activa. Ya esta vitamina D también va a participar en la reabsorción de calcio a nivel intestinal. Y cuando hay mucha vitamina D, ya mencionamos que esta desestabiliza la transcripción de ARN a los ribosomas de la paratormona y entonces ya no va a haber mayor producción de paratormona. Entonces, ¿quiénes inhiben la producción de paratormona? La vitamina D y el exceso ¿de qué ion? Calcio. Del calcio. ¿Y qué promueve la producción de paratormona? Ajá. La vitamina D. ¿Qué promueve la producción de la paratormona? El descenso de calcio. Esto ya lo vimos. Tejidos dianas de la paratormona, hueso, riñón, todo. También los intestinos, o sea, el tracto gastrointestinal, perdón. ¿Cómo lo hace? Los órganos con mayor abundancia de receptores son riñón y hueso. Entonces vamos a ver. Aquí estaría ¿quién? Este es el riñón. En el riñón, la paratormona va a activar ¿a quién? A la megalina. Que va a permitir la resorción de 25 hidroxicolicalciferol, que es la vitamina D, pero todavía la vitamina D no activa en el humano. Y de ahí, a nivel mitocondrial, miren, se va a convertir en 1,25 de hidroxicolicalciferol y de ahí a la sangre. O sea que este 25 va a andar acá. ¿Bien? Esta es la lumen, o sea, de la nefrona, que al final llega a la vejiga, pero cuando llegó la paratormona terminará activando todo este proceso de la megalina, permitiendo la reabsorción y después convirtiéndose en 1,25 de hidroxicalciferol y de ahí a la sangre. Y de la sangre va a llegar al intestino, óseo y la misma glándula paratiroides. Permite la reabsorción, ¿verdad?, endocítica de 25, o sea, de la vitamina D y con la conversión. Que este es un receptor de membrana de borde de cepillo multifuncional expresado en el túbulo renal, que tiene mucho. Todo esto se activa mucho más cuando está la paratormona. Entonces, ¿cómo estaría en un diabetes, en un paciente con insuficiencia renal la situación del calcio? Ajá. ¿Cómo se miraría un paciente renal?
no habría reabsorción. Entonces, insuficiencia renal es igual a osteoporosis. ¿Por qué? Porque no hay vitamina D. Y esta vitamina D es esencial para la reabsorción de calcio a nivel intestinal. Si no hay vitamina D, la hormona juega un papel, pero no es tan importante como el papel de la vitamina D a nivel intestinal. Entonces, insuficiencia renal es igual a osteoporosis. ¿Por qué motivo? Entonces, vamos a preguntarle a Valeria Sofía. En un caso de paciente de insuficiencia renal, ¿cómo estará la absorción de calcio? ¿Y habrá osteoporosis, sí o no, y por qué? Valeria, Sí hay, porque ¿hay qué? ¿Hay qué? insuficiencia renal dijo que era igual a osteoporosis por la... Pero por... Ujú, sí. Siga. Valeria. Ajá. Se me desconectó. ¿Qué dijo? Que nos explique por qué se da eso. Entonces, lo que le entendí fue eso, doctor, que es por la falta de absorción de vitamina D. ¿Qué nivel? Recuerde, el aparato hormona estimula al riñón para producir vitamina D. Esta vitamina D es clave en la reabsorción a nivel intestinal. No hay vitamina D porque hay insuficiencia renal, no hay absorción de calcio a nivel intestinal. Si no, miren a los pacientes renales, siempre van a estar con qué medicamento. Calcio más vitamina D. De hecho, ahora casi todo el calcio viene así con vitamina D para de un solo facilitar un porcentaje de la absorción. No es completa, pero sí se absorbe. Pues miren, acá está. Aquí viene la 25 de hidroxicolicalciferol, se absorbe por la megalina, después se transforma en 1,25, todo esto activado por la paratormona y de ahí la 1,25. Ahora, aquí nada más que aquí dice célula paratiroidea, ya sabemos que inhibe la transcripción, pero también va a actuar sobre el macrófago. O sea, la vitamina D también va a disminuir la activación de las hidrolasas, o sea que va a disminuir la inflamación. O sea que la vitamina D también trabaja como una especie de modulador del sistema inmune. Esto de la paratormona aumenta la reabsorción de calcio, reabsorción ósea, aumento de la absorción de calcio intestinal indirectamente mediante la activación de la vitamina D. Mire, o sea, la paratormona llega al riñón, de ahí viene la vitamina D y la vitamina D hace el mayor papel a nivel intestinal. Y aumento de la actividad alfa-1 hidroxilasa y aumento de la expresión renal de fosfato. Receptores de paratormona. Paratormona 1, 2 y 3 y todos están acoplados a proteína G. Efectos de la paratormona, calcitriol, estimula la reabsorción de calcio. Lo mismo. Efectos, ahí solo lo leen. Entonces, en el riñón, estimular la reabsorción de calcio, sí. ¿Quién? La paratormona. Pérdida de fosfato y también la hidroxilación de la 25 de hidroxicolicalciferol a 1,25. ¿Dónde se va a dar la reabsorción? Túbulo proximal, ahí donde va a activar más. Miren, 65%. De ahí el RAC. O sea, rama ascendente gruesa de lasa de rama ascendente gruesa de lasa de Henle. Y túbulo contorneado distal. Entonces, aquí, esta imagen bonita. Aquí pueden ver cómo se da la reabsorción de calcio. Vamos a ver acá. Acá está la paratormona, miren, y activación. ¿Qué es lo que hace la paratormona? Aquí está, miren, receptor de paratormona. Y este receptor, al final, lo que va a hacer es que va a activar más el transportador de sodio, miren, y de otros iones. Y entonces, al
a darle una mayor activación a los canales de calcio, se va a absorber más calcio, y por contracorriente, o sea, por efecto de corriente, de arrastre, va a terminar absorbiendo mucho más calcio. O sea, ese es efecto de arrastre. Esto es a nivel de los túbulos próximos. Y bueno, lo que voy a hacer es que esto mejor la voy a dejar para cuando lleguemos a renal, ¿no? Por factor tiempo. Y ahí es donde está efecto sobre el riñón, ya lo mencionamos. Hueso, ya lo mencionamos, que es lo que hacía, promueve la resorción ósea y la síntesis ósea, o sea, porque activa, llega al osteoblasto y este empieza a liberar el RAN, la protogerina y las interleucinas que terminan a las células madre, estimulándolas, ¿verdad? Para que se vuelvan osteoclastos. Entonces, de esta manera. Diferenciación del osteoclasto gracias a la paratormina. Vitamina D, el metabolismo de la vitamina D, mire, la producción de vitamina D es aquí. Y tendrá función sobre el intestino, especialmente el hígado, para absorber más que calcio y fósforo. También tiene funciones sobre músculo liso, sobre páncreas, sobre el hígado, para tiroides, porque desestabiliza la transcripción del ARN, ¿verdad? Entonces no más para hormonas. Y también participa en la reabsorción ósea. Y aquí hay otras funciones del intestino, ¿verdad? Vitamina D, la síntesis, la mayor parte de la vitamina D se almacena más que todo en tejido adiposo. Entonces la vitamina D puede ser considerada una hormona, pero en ocasiones una vitamina. Y por su estructura también hay gente que la puede considerar un alcohol porque tiene un grupo OH. La síntesis, el sol en la piel, colicalciferol, llega acá y de ahí al final al riñón. Y ahí se va a convertir de 25 de hidroxicolicalciferol en 1,25 de hidroxicolicalciferol, ¿verdad? Los receptores de vitamina D, ya lo mencionamos, ¿verdad? Que terminan desestabilizando. Déficit de vitamina D, está el raquitismo, aumento el riesgo de infecciones. También, por ejemplo, en las pacientes que tenían COVID, adultos mayores que casi no se ponían al sol, tenían niveles bajos de vitamina D y eso hacía que el sistema inmune no estuviera de trabajar de manera adecuada y eso es una de las causas. O sea, es un factor, no es que es la causa directa, sino que es un factor. De ahí la vitamina D, la absorción, cómo se da la absorción a nivel. Un segundito. Acá es cómo se permite la absorción de calcio, que puede ser a través de canales de calcio o paracelular, que muchos de ellos estimulados por la vitamina D. Pueden ver la absorción de calcio y de fosfato. Efectos de la vitamina D, esto solo lo lee. Efectos. El hueso tiene efecto indirecto, su acción es de efecto indirecto, su acción, ¿verdad? Y el riñón aumenta la cantidad de calcio. Para tu hormona, calcitonina, ¿verdad? ¿Quién la produce la calcitonina? Tiroides. Sí. Y también tiene una función. Ahora, normalmente a las personas que se les quita la tiroides, se ha visto de que pueden vivir normalmente sin lo que es la glándula, ¿verdad? Entonces, de ahí es que muchos dicen que la calcitonina, pues si bien es cierto, es una hormona que ayuda a estabilizar, pero no es una hormona indispensable. Disminuye, ¿verdad?, los niveles de calcio, más que todo inhibiendo un poco la actividad del osteoclasto, ¿verdad? Inhibe la osteólisis, osteocítica y la reabsorción ósea de los osteoclásticas, ¿verdad? Más que todo es bajándole, por así decirle, la actividad al osteoclasto. La resorción para tu hormona y calcitonina, viendo. Otras hormonas, ¿verdad? Las hormonas sexuales, esteroideas, promueve la
deposición ósea, especialmente testosterona, estradiol. Los glucocorticoides promueven la resorción. ¿Resorción qué? Ósea. Ósea. Entonces, este es un pequeño dato que es importante porque testosterona y estradiol promueven, bueno, vaya, por ejemplo, en el hombre, mucha de la testosterona, o sea, actúa a nivel local directamente como testosterona, pero un buen porcentaje de la testosterona ahí se aromatiza a estradiol, ¿verdad? Para cumplir una función a nivel óseo, a nivel directamente de los osteoblastos, a nivel de los osteoclastos, a ese nivel. Y también se sabe que la testosterona también, o sea, juega ese papel. En cambio, los glucocorticoides promueven la resorción ósea. El mecanismo de los glucocorticoides todavía no está del todo esclarecido, pero sí se sabe. Y se acuerda que decía nuestro paciente que usaba 10 miligramos de ¿qué? Prednisona. Y la prednisona promueve porque es un glucocorticoide, o sea, hace las veces de un cortisol que promueve la resorción ósea, o sea, la degradación del hueso. Solo lo leen. Este datillo, sí, miren. Citoquinas inflamatorias aumentan la resorción ósea. Citoquinas, como las interleucinas. Y se acuerdan que decía ese paciente que estábamos viendo, que fuma. Y entonces los macrófagos, basófilos que se encuentran a nivel pulmonar, ¿qué van a hacer? Van a liberar interleucina, factor de necrosis. ¿Para qué? Para poder combatir todo ese proceso inflamatorio de todas las toxinas, ¿verdad? Y todas esas interleucinas llegarán y terminarán activando al osteoclastos. ¿Se acuerdan que había osteoclastos activaban por la protogerina, por el RAM y por las interleucinas? Estos citoquinas inflamatorias también promueven osteoporosis. Entonces ya estaba con esteroides, más las interleucinas secundarios al hábito de fumar. Ven, esto lo leen. Concentraciones plasmáticas de fósforo se mantienen en gran medida de forma indirecta mediante las acciones del aparato hormona. O sea, es un efecto indirecto. Altera la homeostasis mineral, eso ya se los mencioné. Mecanismo en el cual los estrógenos inhiben la resorción. Inhiben la formación de los osteoclastos o hacen que trabajen más lento. Promueven la apoptosis de los osteoclastos. Esto es lo que terminan haciendo ¿quiénes? Los estrógenos. Aumenta la producción de osteoprotegerina y modulación de la actividad de los osteoclastos. Más que todo, esta es la que influye. Inhibición de la formación de los osteoclastos. Los estrógenos disminuyen la producción de citocinas como factor de estimulante. Y acá está la vía del RAM. También lo mencionamos. O sea, lo de la protegerina. La testosterona regula significativamente el modelo y remodelado óseo. Ojo, mucha de esta testosterona actúa de manera directa, pero hay otra testosterona en el hombre que a nivel local se va a aromatizar, ¿verdad? A estrógeno y entonces también hace esta función que mencionaba lo de los estados. Entonces aquí pueden ver, miren, los estrógenos, hacia acá la actividad. En el caso del hombre están los andrógenos. Ahora, y esto explica un poco por qué en los hombres la osteoporosis se da mucho más adelante que en las mujeres. ¿Por qué? Porque el descenso de estrógenos en la mujer, ¿cómo se da? De manera que abrupta, ¿verdad? En torno a los 50 años, de un solo, casi de golpe, descienden los niveles. Entonces, toda esta actividad que pone al osteoclasto un poquito, le pone ese freno, ya no existe. Y empieza a darse mayor actividad del osteoclasto. En cambio, en el hombre, como el descenso de los andrógenos es más lenta, entonces este proceso, por lo general, se va a hacer, siempre se va a dar, pero de una manera más lenta. O sea, por lo general, en la mujer, por así decirlo, empiezan los primeros signos unos cuantos años después de los 50, y en el hombre, por lo general, después de los 65 se empieza ese proceso. En la mujer, por lo general, en el 50 arranca, y en los hombres hay como los 60, 65 empieza a arrancar el proceso. O sea, más o menos de 10 a 15 años. Porque el descenso de las hormonas sexuales en el hombre es más gradual. En la mujer es de golpe. Y ahí está la explicación. Estos son un ejemplo. Mire, hipoparatiroidismo, secreción insuficiente del aparato hormona
inactivación de los osteoclastos, inactivación de glándulas paratiroides. Muy rara vez se bailan las cuatro. Hipocalcemia y tetania. Secreción excesiva e inadecuada, hipocalcemia excesiva de paratiroides. Causa común, un tumor paratiroideo. Y también puede haber un hiperparatiroidismo secundario a calcificaciones metastásicas. Hipotiroidismo secundario, concentraciones elevadas de hormonas como consecuencia de la hipocalcemia. Y esta hipocalcemia o hiperparatiroidismo secundario puede ser por déficit de vitamina D debido a un daño renal. Miren, daño renal no se resuelve a nivel intestinal, entonces hay que activar más la resorción ósea a nivel de hueso. ¿Cómo se puede ver también? Miren, símbolo de Chauster-Trousseau, miren, y signo de tetania cuando hay déficit de calcio. Miren, una hipercalcemia e hipocalcemia. Entonces, este es en hipocalcemia, también pueden verlo. Y estos son signos que también se podrían ver en un paciente después de que se quite la glándula tiroides. Sí, podría ser. Pero, por eso se lo mencioné, antes de que lleguen esos signos, favor hacer un examen de calcio en sangre. Y entonces aquí pueden ver la hipercalcemia, la hipocalcemia, ¿verdad? No me voy a meter tanto en este detalle, ¿verdad? Esto será mejor para cuando lleguemos a cardio que podamos identificar de manera correcta esto, lo que es un ECG normal, un ECG con hipercalcemia. Lo único que pueden ver aquí ustedes es que, miren, esta QRS de onda T está a una distancia. Acá, cuando hay demasiado calcio, esta distancia se reduce, miren. Y cuando hay muy poco calcio, esta distancia se aumenta. QRS, onda T. Miren, y esto aumentó cuando hay poco calcio. Este es normalito. Y cuando hay demasiado calcio, pegadito. Miren. Solamente hasta ahí me interesa aquí. No vamos a entrar en detalles. Raquitismo, que aquí en nuestro país no se da raquitismo, excepto en los pacientes niños pediátricos que tengan algún grado de insuficiencia renal. De ahí normalmente esto no lo va a ver, pero sí en los países, por ejemplo, más que todo en Canadá, Suecia, Finlandia, norte de Rusia, todos los países, antes se daba este raquitismo. Hoy ya no tanto, pero exceptuando en esos pacientes que les digo que tengan insuficiencia renal, sí pueden correr ese riesgo. Osteomalacia, raquitismo en adultos, miren, hueso normal y hueso con osteoporosis. Eso no lo leen. Osteoporosis, falta de tensión física del hueso por inactividad, malnutrición, déficit de vitamina C, la menopausia, edad avanzada o síndrome de Cushing. O sea, exceso de cortisol. O sea, también puede ser cortisol exógeno. Osteoporosis puede ser secundario a cortisol exógeno o síndrome de Cushing. Cualquiera. Entonces, el síndrome de Cushing puede ser endógeno o exógeno. La resistencia ósea, ya lo mencionamos. ¿Bien? Remodelados. Entonces, esta es la densitometría ósea. Miren, los valores normales son de +1 a -1. Osteopenia de -1 a -2.5. Entre -2.5 y 3.5, osteoporosis. Y menos de 3.5, osteoporosis severa. ¿Se acuerdan que el paciente tenía 2.2, menos 2.2? O sea que estamos hablando que tiene una osteopenia y que se está acercando ya a osteoporosis. ¿Se acuerdan la densitometría ósea que decía el paciente? Y acá está un ejemplo de densitometría ósea que se busca a nivel de cúbito y radio, a nivel de la cabeza de fémur o de las vértebras. Si no tienen este estudio, se van a nivel óseo. En los huesos, miren, si son radiólogos, cualquier hueso les puede servir para ver si tiene o no tiene osteoporosis. Pero cuando no se es, simple y sencillamente usted va a buscar los huesos largos y va a observar. Miren, acá tiene una densidad ósea normal. Miren que acá está bien lúcido. Miren, porque refleja este calcio. El calcio termina como un mineral, refleja los rayos. Miren, todo esto. En cambio aquí, como hay menos calcio, va a haber menos reflejo de los rayos. Miren, y entonces la luz será más pequeñita. Miren, por ejemplo,
nada más que este sería un húmero y este sería un fémur. Bueno, cambia un poco, pero ven que aquí está casi transparente, por así decirlo, y acá casi todo lo refleja, mire, como blanco, lo que indica que hay mayores niveles de calcio. Mire acá, está reflejando porque hay una gran cantidad de calcio que nos está terminando de reflejar. Acá atraviesa, pues simple y sencillamente al menos. ¿Preguntas? Y esto es una densitometría ósea. Que los valores de una densitometría ósea, volvamos para atrás, son ¿qué? Entre más 1 y menos 1, valores Normales. entre menos 1 y menos 2.5 tiene el paciente. Osteopenia. Osteopenia. Entre menos 2.5 y menos 3.5 Osteoporosis. y abajo de menos 3.5. Osteoporosis Severa. Esto es en una densitometría ósea. O sea que no pueden alegar de que no pueden leer una densitometría ósea ustedes. Y esto solo lo leen. Y aquí causas de osteoporosis. Mire, endocrina, hipogonadismo, hipercortisol, o sea, el exceso de cortisol. Puede ser exógeno o puede ser endógeno. Hipertiroidismo también se puede dar por el exceso de la tasa metabólica, pero no es tan usual, pero sí se puede dar. Diabetes mellitus tipo 1 y 2, simple y sencillamente por todas las alteraciones metabólicas y por el daño renal que se genera. Y la prevención, ¿verdad?, de osteoporosis sería calcio, vitamina D, actividad física y si no, y por último da bifosfonato, entre ellos alendronatos, risendronato y vandronato, ácido celendrónico, entre ellos. Y los bifosfonatos, la función es activación del reduciendo la activación del osteoclasto. Simple y sencillamente, ¿qué hacen? Juegan al papel de que no pueda madurarse tan rápido el osteoclasto. Y de nosumab, ¿verdad?, que es un anticuerpo antimononuclear, que este sí es específico para los ratos. Hoy sí. ¿Preguntas? Entonces prácticamente terminaríamos acá y nos miraríamos, sería el jueves, ¿verdad? Porque mañana supuestamente es el feriado de la autonomía, ¿verdad? Porque es 15. Sí, mañana es 15. Sí, doctor. El Mañana es jueves nos veríamos jue- en lo del Congreso. Exacto, que como está ahí a la par, recuerden, es ahí a la par en el edificio contiguo del H1, o sea, de donde tenemos las clases nosotros. Entonces, el que está pegadito ahí, del otro lado, solo cruza la calle y ahí. Entonces, al menos en mi hora clase, sí es obligatorio, ¿verdad? Me imagino que en bioquímica también les van a exigir, ya el resto de las horas, pues, ahí ya ustedes, en las otras clases ya ahí sí ya no se les puede exigir, pero al menos en las clases que impacta el departamento, sí. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Solo espérenme un segundito que voy a hacer la captura de pantalla de esto.